Bueno, el tema es implicaciones económicas del proceso de desgravación arancelaria del CAFTA sobre la agroindustria de El Salvador. El contenido son unos breves antecedentes, las contingencias de importación, unos indicadores sobre producción y encadenamientos, los contingentes versus lo efectivamente importado, una estimación de las ventajas comparativas reveladas, los problemas que enfrentan los sectores y los efectos en el comercio y el empleo y algunas conclusiones y recomendaciones. Los países de América Latina se han caracterizado por liderar a nivel mundial lo que son los acuerdos comerciales regionales. De hecho, en 1950 se intentó crear el mercado común latinoamericano, sin embargo, fue una década después que se creó la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, que comprendía América del Sur y México, mientras que a nivel regional se creó el Mercado Común Centroamericano. Actualmente El Salvador tiene 9 acuerdos comerciales de bienes y servicios, 2 de los cuales y 2 que son únicamente de bienes. Esto comprende 42 países, uno de los cuales es con Estados Unidos, país que cuenta con 14 acuerdos comerciales con 20 países. Dentro de las motivaciones que alentaron al establecimiento del CAFTA está el carácter temporal que tenían los programas preferenciales como el Sistema General de Preferencias y la Iniciativa para la Cuenca del Caribe, en el cual permitían ingresar los productos o comercializarlos a un arancel cero o un arancel reducido. El sistema general daba preferencia a los países menos adelantados, mientras que la iniciativa de la Cuenca del Caribe daba a aquellos países que bordean la cuenca, que bordean las costas del Caribe, mientras que El Salvador era incluido en este programa, pero bajo una descripción diferente. Otra de las motivaciones fue el establecimiento del NAF, el Tratado de Estados Unidos, Canadá y México, que dio previendo los potenciales efectos negativos que este pudiera tener. Además de la estrecha relación, no solamente comerciales, sino también de migración, inversión extranjera, cooperación y asistencia técnica con este país. Para poder evaluar el CAFTA deben de considerarse tanto los efectos internos como externos y también los que son las situaciones que se dieron antes y después del tratado. En estas, los que están antes, está la finalización de la guerra civil en El Salvador, la creación de las zonas francas y depósitos de perfeccionamiento que incentivaron a la creación de estas figuras, y el inicio y finalización del acuerdo sobre textil y vestuario que desgravaba, eliminaba la cuota para los países más desarrollados, y esto significaba eliminar las barreras para que China pudiera ingresar al mercado de Estados Unidos, de tal manera que existiera un desplazamiento y una mayor participación de China en este mercado y reducir la participación de otros países, en estos casos de la región como Honduras, Nicaragua y El Salvador. Dentro de los factores que afectaron después está la crisis económica, financiera y el aumento de los precios del petróleo. De hecho, en cuanto a lo que es el CAFTA, la industria textil y vestuario ha considerado que si no hubiera sido por el establecimiento de los impactos sobre el acuerdo textil y vestuario hubieran sido negativos, mucho más negativos de lo que fue para la industria salvadoreña. A nivel de América Latina, en 1990 se tenía un arancel promedio de 40%, esto bajó en 2010 a un 10%, y lo que significa que realmente las medidas arancelarias no son el principal obstáculo del comercio, sino más bien son las medidas no arancelarias. El Salvador, el 50% de las líneas arancelarias se encuentran con un arancel cero, es decir, que están totalmente liberadas para los países con los cuales no se tiene tratados comerciales, mientras que a nivel del CAFTA, el sector, las líneas arancelarias que son referentes a los sectores industriales están desgravadas desde el 2016, pero existe una mayor extensión
para aquellas que son del sector agrícola, que todavía falta el 3.6% para El Salvador y el 4.3% para Estados Unidos. Y estos son básicamente contingentes de importación en el caso de El Salvador. Estos contingentes de importación son medidas no arancelarias que consisten en que existe un volumen específico que asignan los países para poder ingresar con un arancel cero o con un arancel reducido, de tal manera de que si sobrepasan esta cantidad se debe de pagar un arancel mayor o el arancel de nación más favorecida. A nivel del CAFTA, esto significa de que va aumentando hasta llegar a poder importar de manera ilimitada y con un arancel cero. Bajo el CAFTA son 49 incisos arancelarios. Para efectos del estudio se agruparon en 15 productos, de los cuales tienen 3 tipos de desgravación o finalización. Está en el plazo de 15 años o en el año 15, que fue este año, y que se desgravó la carne de cerdo, la carne de res, el sorgo, el maíz amarillo y el maíz blanco. En el plazo de 18 años, en 2023, están las partes oscuras de pollo, el arroz granza y el arroz procesado, mientras que en un plazo más largo, en 2025, se encuentran los lácteos. Ahí está la leche fluida, la leche en polvo, los quesos, mantequillas, sueros, yogur y helados, entre otros. Estos productos sensibles están asociados a ciertas industrias que comprenden el 4.4% de la participación en el Producto Interno Bruto en 2017, y la mayor parte es el cultivo de cereales y le sigue la elaboración de carnes. Gallardo y Viera estimaron algunos multiplicadores de producción para estas actividades y otras, y en la medida en que el número, el multiplicador es mucho más alto, esto significa de que requieren más insumos domésticos. Los que están en azul son aquellos sectores de arrastre. Esto significa que existen mayores vinculaciones hacia atrás, y de hecho son estos son dos de los principales actividades con mayores multiplicadores a nivel nacional. Los de amarillo, la cría de ganado porcino y la crianza de aves, son de sectores claves. Esto significa que requieren mayores vinculaciones con los eslabones hacia adelante y hacia atrás de las cadenas, mientras que los sectores que restan son sectores de impulso y necesitan un mayor vínculo con encadenamientos hacia adelante. Se determinó además el riesgo que representa para la producción nacional, considerando si superan o no los contingentes y la capacidad de estos de suplir en el tiempo. Para ello se dividió en 4 categorías: la de baja amenaza, que no supera nunca el contingente; el vulnerable, que supera nada más en algunos años o en un tramo de años; y luego está en peligro crítico aquellos que superan el contingente a partir de un año en específico. En este caso, la carne bovina y porcina superaron el contingente a partir del 2011 y 2013 respectivamente, y de ahí lo han seguido superando para lo que resta de los años. En la categoría de graves están aquellos que siempre han superado el contingente desde el inicio del tratado, y de aquí principalmente se encuentran los lácteos. La cuota de mercado, más que todo, casi entre un 74 y un 90% de los productos son importados desde Estados Unidos en lo que se refiere a cerdos, pollo, maíz y arroz. Además, se estimó si existían algunas ventajas comparativas reveladas para estos sectores, para estos productos, y se encontró que existen para los quesos, para otros productos lácteos, para el arroz procesado y la carne de pollo y los helados. Amaya y otros autores también evidencian estas ventajas comparativas reveladas marcadas. Eso significa que son mayores a 1 y que tienen un sostenimiento en el tiempo. Como pueden ver, es un promedio del 2007 al 2018.
y también las exportaciones evidencian del quesos, helados y otros productos lácteos lo reflejan. Se realizaron diferentes entrevistas con las asociaciones y se encontró que realmente los problemas que tienen o que enfrentan son bastante similares y se agruparon en estos temas. En asimetrías, nos comentaron de que desde el inicio del tratado siempre han existido esas asimetrías y eh, principalmente por el reconocimiento que tiene en Estados Unidos en los sistemas sanitarios que son referentes y que son ellos quienes establecen los sistemas en lo que se refieren a algunos productos, en especial en los productos lácteos. En las materias primas, entre el 60 y el 70% de los costos de producción de las industrias que se dedican a la crianza son adquiridas a través del mercado de Estados Unidos. Esto significa de que han aprovechado bastante el tratado porque les ha disminuido los costos. En las licencias de importación, estos son los permisos que requieren los importadores para que puedan hacer efectivo este contingente con arancel cero, pero requieren de ciertos requisitos. Uno de esos es el requisito de desempeño, que consiste en que deben de comprar una porción de estos productos al mercado nacional. Pero esto aplica únicamente para los productos de carnes y para la carne de cerdo y para el maíz. Mientras que en la calidad las industrias hacen esfuerzos por mantener laboratorios, hacer visitas de campo, tener asistencias técnicas y mejorar la genética tanto de los cereales como de las especies. En cuanto a la deflexión y competencia desleal, existen algunos casos que las industrias han mencionado, sin embargo, no hay evidencia suficiente y las investigaciones no han demostrado que existan unas claras distorsiones en el mercado. En cuanto a los niveles de mercado, el sector lácteo pareciera que está naturalmente diferenciado y que se reparte en el mercado de una manera natural, de tal manera que también en lo que respecta a las exportaciones hacia Estados Unidos han logrado encontrar algún tipo de mercados nostálgicos, en especial en lo que respecta a los quesos. En el financiamiento, el problema mayor es para el sector arrocero, que se enfrenta a créditos ilimitados y costosos. Mientras que en las políticas públicas, los diferentes gobiernos, las industrias han manifestado que los diferentes gobiernos tienen como a veces disparidades. Por un lado están apoyando al sector, pero por otro, con otro tipo de proyectos, no existe una concordancia con ese impulso. Y en cuanto a otras barreras, están algunas dudas de origen y algunas barreras de entrada principalmente hacia los al mercado regional. Wiener establece que ante una unión aduanera o cambios en la política comercial debe determinarse dos efectos. Uno es el de creación y el otro es el de desviación. El de creación significa que ante una rebaja arancelaria, el volumen, existe un cambio en el precio relativo y el consumo interno se extiende de tal manera que se desplaza la producción nacional hacia los productos importados con el país con el que se estableció el acuerdo. Y es medido por Valdés como la disminución arancelaria selectiva, los aranceles existentes de preapertura y una elasticidad a precio de la demanda de las importaciones y la cantidad importada antes de la rebaja arancelaria. En cuanto a la desviación del comercio, se utiliza la elasticidad de sustitución, el cambio del precio relativo, el volumen de Estados Unidos en este caso y el volumen del resto del mundo. Y este consiste en una recomposición de las importaciones, básicamente en el cual se desplaza a causa de la reducción arancelaria y en los cambios en el precio relativo, un desplazamiento de los países con los cuales no se tiene un acuerdo comercial y
hacia el país con el cual se ha establecido el nuevo acuerdo. Debido a que en la creación del comercio se necesita una elasticidad precio de las importaciones, se estima una elasticidad conjunta a través de un modelo de corrección de errores, teniendo como variable independiente el volumen de bienes importados y como variables independientes la demanda global deflactada y el precio implícito de las importaciones. Esto en un modelo de largo plazo da una elasticidad de menos 0.46, que indica que ante un aumento en el precio de los bienes sensibles desde Estados Unidos en un 1%, disminuye el volumen de los bienes importados en 0.46%. Mientras que para la desviación del comercio se estima una elasticidad de sustitución en el cual corresponde a una tasa de variación de las importaciones originadas desde Estados Unidos respecto a las importaciones originadas del resto del mundo como cociente de la tasa de variación del precio de las importaciones de los bienes originados desde Estados Unidos respecto a los precios del resto del mundo. Los resultados son que en la creación del comercio se es de 921.3 millones de kilogramos, esto es equivalente a 351.5 millones de dólares, y se estimó para cada una de las ramas asociadas a los productos sensibles. Y se encontró que el cultivo de cereales es de los productos más afectados en lo que se ha efectuado del tratado, con 5.5 millones en promedio en este periodo, o puede también leerse que son alrededor de 77 millones en este periodo. Mientras que en lo que resta del tratado, considerando que el contingente de importación es el establecido en el CAFTA, la creación es de 6.2 millones para la crianza de aves y es de las otras la segunda más afectada. Y eso se debe principalmente a que en el inicio del tratado el arancel es de 164%, actualmente es de 82.5% y cuando termine de desgravarse en 2023 será cero. En cuanto a la desviación del comercio, este es de 57.2 millones de kilogramos o 3.9 millones de dólares, lo que significa ese desplazamiento que tienen los países, el resto de países y que van hacia mayores importaciones hacia Estados Unidos, desde Estados Unidos. Y se cumple lo que dice Wiener, que un tratado comercial tiene efectos positivos si la creación es mayor a la desviación. Esto es nada más teóricamente, lo que significa que existe un desplazamiento de las actividades menos competitivas hacia actividades mucho más competitivas. También se estimó el desplazamiento en el empleo, considerando la creación del comercio y la productividad, una aproximación de la productividad media. Está estimada a través del cuadro oferta-utilización del año 2016 y se obtuvo un desplazamiento que tiene el cultivo de cereales de alrededor de 29.000, casi 40.000 en lo que respecta al cultivo de cereales. Mientras que para otra de las ramas, obviamente quizás por la creación, la segunda más afectada es la crianza de aves de corral. En conclusión, el establecimiento del TLC podría decirse que es un proceso natural que se debería llevar a cabo tarde o temprano, ya sea por las tendencias a liberalizar, por esta incertidumbre que tenían con los programas y también por la estrechez que existe con este país, y con respecto a la región y específicamente para El Salvador. Algunos de los problemas que enfrentan las industrias son comunes, pero principalmente en lo que se refiere a la facilitación del comercio y la homologación de barreras son como las más coincidentes. El sector agrícola, si bien es cierto, es un sector bastante organizado a nivel nacional y tiene bastantes ventajas. Le es difícil competir con precios bajos que ya están siendo evidenciados, incluso cuando no se ha desgravado totalmente este producto.
El sector porcino durante mucho tiempo le ha faltado un eslabón en la cadena que le permitiera exportar, y esto es porque el tratado realmente se negoció en el tratado que Estados Unidos le iba a dar cierto monto para poder establecer un rastro. Y fue hasta el 2017 más o menos que le dieron ese dinero. De ahí la institución encargada ha tenido bastantes inconvenientes, porque ellos debían de dar otro porcentaje, alrededor de un 50% era puesto por Estados Unidos y el otro era puesto por la Asociación de Porcinos. Y es hasta este año que se ha tenido este rastro y fue inaugurado, que el cual cuenta con altos estándares de calidad, pero le hace falta mucho porque debe de encontrar el reconocimiento de Estados Unidos para exportar hacia ese país, y también para poder lograr abrirse paso hacia otros mercados. En cuanto al sector lácteo, con su incursión en los productos nostálgicos, cuenta con un buen posicionamiento, y también a nivel nacional está bastante diferenciados. No solo El Salvador, sino que también la región es bastante deficitaria en lo que es el arroz. Aproximadamente el 30% en el caso de El Salvador es producción nacional, y como se ha podido ver, que es de los sectores más afectados, no solo en términos de empleo, en términos de creación, sino también en temas de financiamiento y los shocks climatológicos que debe enfrentar. Una vez liberalizados los contingentes, y quizás esto es lo más preocupante, es que se podrá importar sin restricción, y no va a haber obligatoriedad en la compra de producción nacional. Por lo tanto, los mayores ganadores son los importadores, y en detrimento de los productores nacionales. Y el efecto en el empleo consiste en un desplazamiento, además de 36,000 puestos de trabajo. Probablemente en lo que respecta a la creación no sea un monto tan elevado, pero en lo que respecta al empleo es bastante considerable, y sería interesante y sería importante tomar medidas para que estos sectores puedan desplazarse. Si no son competitivos realmente, pues desplazarse a aquellos que son competitivos y poder colocar a estas personas. Algunas de las recomendaciones van basadas más que todo principalmente en seguridad alimentaria, que el BID dice de que estos productos, los productos agrícolas, son los que se dejan de último, principalmente por el empleo y por la seguridad alimentaria. Ya lo hemos visto actualmente con la pandemia, que los obstáculos en el comercio se aumentan por ciertas situaciones. En este caso han habido bastantes obstáculos, tanto en temas de bioseguridad como en el transporte. Luego hay que buscar el reconocimiento de los Estados Unidos y de sus sistemas de calidad, para poder entrar y poder llegar a esos mercados nostálgicos, que son aproximadamente de 2.2 millones de salvadoreños en el exterior, y que no solamente ellos, sino que también los otros latinoamericanos con los cuales compartimos las mismas costumbres y la misma cultura. Aprovechar los tratados comerciales, y en el aspectos metodológicos, aunque este es un modelo de equilibrio parcial, sería interesante hacer un modelo de equilibrio general, y también evaluar el modelo de gravedad. En las medidas, deben de tomarse medidas de salvaguardia para poder dar cierta protección a los productores nacionales en caso de que se piense en realmente lo que menciona la teoría, en desplazar a los productores nacionales hacia aquellas actividades que sean mucho más competitivas. Agilizar los procedimientos de investigación en las distorsiones de mercado, ya que estos llevan a veces muchos años para poder dar respuesta. Y la educación teórica y la práctica es más que todo una recomendación para la academia, ya que las industrias mencionan de que a veces las personas que llegan no cuentan con esa educación directa en el campo con las diferentes especies. Y el fortalecimiento de los encadenamientos productivos para poder aumentar. Hemos visto que estos industrias son bastante vinculantes con el resto, aunque tengan una proporción menor.
Y eso es nada más la presentación. Gracias, Flor. Le doy la palabra a Luis Barquero del Banco Central de Nicaragua para que nos haga sus comentarios. Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, pues reconocer el gran esfuerzo que hace la Secretaría del Consejo Monetario Centroamericano, especialmente para impulsar este foro de investigadores, no solamente por la investigación per se, sino que además de alguna manera nos une en una instancia muy interesante donde podemos promover, donde podemos proponer nuevas ideas y crear incluso un nuevo liderazgo en todos los procesos de investigaciones. Bueno, eso en primer lugar, muchas gracias Randall, muchas gracias a la Secretaría del Consejo Monetario Centroamericano. En segundo lugar, pues igual agradecer la oportunidad que me dan de participar y especialmente felicitar a los autores de esta investigación, a Flor Margarita, porque además de que es una investigación sumamente interesante, actual y oportuna, pues yo creo que con la presentación terminé de aclararme algunas dudas que tenía de la lectura. Entonces, mis comentarios están en dos momentos. En primer lugar, reconocer las bondades del documento, las bondades del esfuerzo que se hizo para recopilar, compilar y presentar esta información ya sistematizada en esta investigación y además algunas recomendaciones de mejoras para el mismo. Entonces, en el contexto internacional, si bien es cierto, han habido muchísimos modelos de desarrollo económico, desde el modelo de sustitución de importaciones, que de hecho pues no fue muy resultativo o positivamente resultativo en Latinoamérica, pasamos al modelo de globalización y apertura comercial. Estos dieron unos excelentes resultados y la prueba está en los tigres asiáticos. Y hasta hoy este modelo ha sido como el imperante, el modelo de desarrollo económico. Sin embargo, en los últimos par de años se han visto algunas tendencias hacia el proceso de lo contrario, proteccionismo, cerrarse al mundo o parcialmente cerrarse al mercado internacional. Entonces, es por eso que en este contexto en que estamos viviendo ahora con esta tendencia hacia el proteccionismo, es donde aparece este documento con una información muy interesante que por lo demás tiene relevancia fundamental no solamente para El Salvador, sino es espejo de algunas situaciones que se dan en los otros países centroamericanos. Entonces, aquí yo valoré muchísimo la amplia información que se presenta y además que se presenta de una manera muy innovadora. Es decir, los investigadores hicieron un esfuerzo no solamente en obtener información estadística, sino que además obtener información cualitativa con entrevistas a los mismos productores, a los mismos intermediarios. Entonces, la información se presenta básicamente analizando el sector agroindustrial y más concretamente en los 15 productos más sensibles a la desregulación, a la liberalización arancelaria. Entonces, estos fueron agrupados por sus relaciones intersectoriales, en arrastre, impulso clave. Eso es fundamental para poder de alguna manera medir el impacto que va a tener no solamente en el sector, sino en los sectores de atrás y de adelante. También se agruparon por su volumen y rendimiento y por su aporte a la economía nacional, que no tiene un peso
digamos, fundamental. Sin embargo, en la mesa de alimentación, el menú del salvadoreño, estos 15 productos sensibles sí tienen su importancia. También, y muy interesante, hace una breve descripción del DR-CAFTA en cuanto a las medidas arancelarias, las no arancelarias, las condiciones, la desgravación y los procesos que esto tiene. Todo esto obviamente es común con el resto de la región y ahí su importancia nuevamente lo subrayo. Interesante también que rescata algunos de los efectos positivos que ha tenido el DR-CAFTA en cuanto al comercio interregional. Es decir, entre el 2005 y el 2018, que es el tiempo del DR-CAFTA, pues las exportaciones entre los países centroamericanos y República Dominicana pasaron del 35.6% al 42.6%. Es decir, se dio un proceso de estrechamiento comercial entre los países de la región, igual en las importaciones. También subrayar los modelos teóricos en los que se basó el análisis de este estudio, y muy interesante porque a lo largo del documento lo cita y efectivamente fueron utilizados para esto. Por ejemplo, se habla del modelo de gravedad del comercio de Krugman, que en el 2006 fue que lo impulsó. También las ventajas comparativas reveladas de Balassa en 1965, y para hacer la cuantificación del impacto que han tenido esto en los productos sensibles, es decir, todo este proceso de desregulación arancelaria, se utilizó un modelo de equilibrio parcial que además se le hicieron todas los ejercicios de darle la robustez al modelo que se utilizó, este modelo de equilibrio parcial. Entonces, ¿cuáles fueron los resultados de este proceso de cuantificación? Que, por cierto, con esto se cumple el objetivo del documento y esa es la importancia. Entonces, los resultados que nos dicen que hay creación del comercio, pero que la desviación del comercio es mayor. Es decir, hay una pérdida neta en el bienestar en cuanto a estos 15 productos sensibles. También hay un impacto en el empleo porque hay pérdida de empleo. En el documento no se puntualiza si fue una transferencia de trabajadores de un sector a otro. Aparentemente es una pérdida de empleo y obviamente hay un impacto fiscal, que aunque el volumen de las importaciones es mayor, sin embargo, si el arancel es menor, aparentemente en el neto sí hay un impacto fiscal negativo. Entonces, los resultados de este documento me dejan un saborcito un poco amargo de que realmente la aplicación del DR-CAFTA para estos productos sensibles no ha sido definitivamente positivo. Hace referencia bastante exhaustiva sobre los riesgos. Y aquí lo interesante es que estos riesgos los tomaron de las entrevistas que se hicieron a los autores, digamos, económicos. Y se mencionan, bueno, ya Flor Margarita mencionó los diversos riesgos, especialmente que de las no arancelarias que algunos países miembros ponen para, digamos, dificultar, hacer un poco más difícil pues la entrada de los productos salvadoreños hacia el exterior, o bien que hay algunos problemas de triangulación de comercio, dumping, competencia desleal dentro del mercado salvadoreño de productos que vienen de los países miembros de este TLC. Hace énfasis, además, en los grandes desafíos que se enfrenta. Y yo creo, Flor Margarita, que este es como, además de la medición, este es como la parte toral del documento. Es decir, a qué desafíos se está enfrentando la economía salvadoreña ante este proceso de degradación. Entonces,
en diversos momentos del documento hace referencia a las MIPYME. Y la pequeña, mediana y microempresa, aunque tiene un peso importantísimo, casi, bueno, el 99.6% citan ahí del tejido empresarial, solamente pesa el 15% en el valor total exportado. ¿Y eso por qué? Porque habrán grandes obstáculos para aprovechar estos acuerdos comerciales. Es decir, ahí hay un desafío enorme, no solamente para las MIPYME, sino para todo el enjambre empresarial, institucional y gubernamental en cómo potenciar y allanar el camino de estas MIPYME hacia el comercio exterior. Hay otro gran desafío y ahí me dio un poco de susto porque hay una brecha enorme entre el precio de las importaciones y el precio del consumidor. Entonces, ¿eso qué me dice? Que los efectos positivos de estos menores aranceles no se están trasladando a los precios del consumidor final. Es decir, que el objetivo principal de todo esto es el bienestar del consumidor, el bienestar del ciudadano, en este caso salvadoreño, y no le está llegando totalmente los beneficios de todo este proceso de libre comercio. Y hay un mayor desafío, y aquí lo cito, y es el esfuerzo conjunto de todos los actores económicos del país en impulsar, en crear las condiciones para una mayor productividad en todos estos procesos, procesos productivos, ¿verdad? Con el objetivo de fortalecer la competitividad de estos sectores mismos, posicionar sus productos, buscar esos nichos de mercado nostálgicos que citó Flor y diferenciarse de tal manera que puedan ser competitivos estos sectores, no solamente en el mercado nacional, sino que además ojalá, en los mercados regionales e internacionales. Entonces, nuevamente subrayar que es un documento de suma actualidad, es un documento que tiene grandes bondades, un trabajo exhaustivo y muy bien presentado. Solamente me quedaría agregar algunas recomendaciones que podrían, pues quizás Flor, Margarita, considerar para mejorar un poco el documento. A través del documento el objetivo se planteó por ahí como en medio, entonces pues normalmente lo primero es plantear el objetivo al inicio para que le quede muy clarísimo al lector qué es lo que se pretende con este estudio. En segundo lugar, las conclusiones y algunas recomendaciones me parecieron un poco difusas y no vuelven al objetivo planteado. Entonces, de repente darle un poco de más claridad, un poco de más elementos a qué debe hacerse, ¿verdad? La acción para solucionar o para echar a andar, digamos, esas recomendaciones. En tercer lugar, yo recomendaría enfatizar y vincular esos desafíos con las recomendaciones, es decir, que las recomendaciones sean dirigidas para cumplir, digamos, o hacerle frente a los desafíos. Finalmente, veo como una desvinculación del bosque, es decir, el DR-CAFTA ha tenido en lo global algún impacto positivo en las economías, entonces no desvincularse de eso para que no quede ese sabor un poquito amargo. Y finalmente, me parecería muy interesante y lo recomendaría aquí, Ruth Margarita, en una segunda etapa de este documento, es ver, porque aquí lo que vimos es la relación de El Salvador con Estados Unidos, sería muy interesante hacer este mismo estudio de El Salvador con los otros países de la región. Bueno, me están señalando que ya estoy con el tiempo. Agradezco muchísimo la oportunidad y estoy aquí para escuchar el resto de las consultas. Muchas gracias. Gracias, doña Luby.
No sé si Flor quisiera hacer algún comentario mientras veo que si alguien levanta la mano por acá o me escribe por el chat si quisiera hacerle alguna consulta a Flor. Bueno, quizás con lo último, con respecto a por qué no se hizo quizás también con Centroamérica, más que todo fue porque en este caso el tratado, el CAFTA, no solamente no es un tratado multilateral, sino que es un tratado bilateral y lo que resta por desgravar es con Estados Unidos únicamente, el resto en cuanto a lo que son importaciones. Y se centró más que todo en eso, ¿verdad? En la parte de las importaciones y, eh, y con Estados Unidos porque esta es la parte del acuerdo que es bilateral. Y luego, sí, si bien es cierto, digamos que se centra más que todo en estos últimos, los efectos que tiene los cuotas, fue más que todo porque no se quería ahondar. Bueno, de hecho, en un primer momento el documento salió tan largo que se tuvo que recortar bastante de algunas, quizás, elementos generales, mucho más generales del CAFTA. Y esto al final, si bien es cierto, son efectos negativos, y el plazo que se dio es bastante extenso, fue precisamente porque que se dan, digamos, este tipo de extensiones para los productos, es para que los gobiernos puedan impulsar ya sea hacia que estos aumenten su competitividad o realmente vean qué se puede hacer con ellos. Gracias, Muchísimas Flor. gracias también por las asesoras y vamos a tomarlas en cuenta. Gracias, gracias, Flor. No veo a nadie con la mano levantada. No sé si alguien tendrá alguna última pregunta. Ya veo que es mediodía acá en hora de Centroamérica. Adelante, Javier. Sí, gracias. Felicidades también por el trabajo. No, más que una aclaración, ¿no? Cuando hablabas digamos, de ganadores, ¿no? En particular cuando hablabas de importadores versus productores nacionales, ¿ves algo o veis algo en dinámica de salarios en estos ganadores, perdedores? O has hablado de empleo, de cantidades, pero no has hablado de precios. ¿O esto lo tenéis fuera? Es más que todo en precios. El documento evalúa en una parte los precios de importación, que en este caso es un proxy, ¿verdad? Para poder tener referencia. Con respecto a los precios monitoreados por cierta institución en el mercado. Entonces, se ve que existe una brecha bastante en algunos de los productos bastante grande, digamos, que si bien es cierto, nada más es un próximo, pero al final nos da como ese margen, o podríamos decir que ese es el margen de intermediación. Y más que todo, por eso es la conclusión de que los mayores ganadores son los importadores, cuando realmente la teoría dice que debe de ser los consumidores con menores precios. Gracias.